Sí. Buenas tardes, hermanos. Que la paz y el amor de Dios siempre esté con cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema de suma importancia para el pueblo de Dios. Es un tema también a la vez un poco delicado. Mi intención no es ofender a nadie, no es hacer sentir mal a nadie. Mi intención es presentar la palabra de Dios, tal y como es. Hay personas que están en contra. ¿No se escucha? Hay otras que están a favor. Perdonen. Está bien, pero se graba ya, ¿no? Sí, está bien. Ahí. Por eso, hermanos queridos, aunque los cielos se desplomen, hay que presentar la verdad de Dios. Como decía ahorita, hay personas que están en contra, otras a favor, otros que son neutrales y otros que no conocen. Como hijos de Dios y centinelas de Dios, tenemos que presentar la palabra de Dios tal y como es. No tenemos nada en contra de las damas. Las mujeres son muy importantes en el ministerio, son muy necesarias. La mujer puede predicar la palabra de Dios. La mujer puede ser diaconisa, tesorera y muchas otras cosas más que son extremadamente necesarias y muy competentes. Lo que no apoya la palabra de Dios es que la mujer sea anciana de iglesia o pastora, y que el renglón de pastor o anciano representa el mismo deber delante de Dios que es cabeza. Son los únicos dos términos que nosotros no apoyamos porque no es bíblico. Todo lo demás que la mujer pueda hacer es fantástico, porque Pedro, Pablo, Juan, el mismo Jesús andaba con mujeres. Porque hay lugares donde la mujer puede llegar, que el hombre no puede llegar. Pero también hay lugares donde la mujer no puede llegar, que el hombre puede llegar. Es una ayuda. Por eso la esposa es una ayuda idónea para el hombre. Es un complemento. Y aquí lo que vamos a presentar son los roles que Dios ha dado. Y es lo que queremos presentar. No porque se catalogan los hombres que creen de esta manera machistas. Si fuese así, el primer machista es Dios. Porque quien ordenó a los hombres fue Dios. Quien escogió a 12 discípulos fue el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que es Dios. Y Él lo hizo en armonía con su Padre. Y si Jesús se equivocó, cometió un error, bueno, pues está mal. Y sabemos que Jesús es sin mancha y sin mácula, es perfecto y santo. Por lo tanto, si es perfecto y santo, no cometió ¿qué? Ningún error. Pero antes de presentar la palabra de Dios, vamos a ponernos en las santas manos de Él para que Él nos guíe, nos instruya, nos proteja y nos ayude. Oramos. Les invito a todos que puedan estar de rodillas. Los que no puedan,
Inclinen al corazón al Dios Todopoderoso. Bendito Dios y Padre amante, te damos gloria y honra, oh Dios, solamente a ti. Queremos presentar tu verdad, Padre amante. Te suplicamos humildemente que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro. Y si hay algún error que nosotros malentendamos, cuando estemos a través de presentar tu palabra, te suplicamos que el Espíritu Santo olvide las palabras que yo iba a decir y que tú pongas las tuyas. Te ruego por los hermanos y hermanas, pastores, administradores, que creen diferente a lo que vamos a presentar. Por eso te ruego por ellos, para que no tengamos una mente preconcebida, sino que tu Espíritu, oh Dios, les hable a su conciencia y a su corazón y les hable a través de su palabra. Por eso me escondo detrás de la roca que es Cristo Jesús. Que no me vean a mí. Vamos a leer y enseñar tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El tema de hoy lo hemos titulado, es la serie La ordenación de la mujer. Pero el tema principal, que es la parte 1, es, ¿puede ser la mujer pastora o anciana de iglesia? ¿Qué dice Dios referentemente en su palabra? En nuestra iglesia se llevó un estudio profundo a través de la Biblia y el espíritu de la profecía. Un grupo determinó que no había autoridad de Dios para que la mujer fuera ordenada como pastora. Aquí se incluye también anciana. Lo que sucede es que como hay tanta controversia con lo de pastora y se está haciendo tan fuerte y hay muchas personas en contra, aún asociaciones en contra de eso que se está haciendo fuerte. Si es fuerte pastora, imagínense si tocan ancianas de iglesia. Es más fuerte aún porque hay muchas ancianas de iglesia en muchas iglesias. La edición norteamericana está en contra del voto que llevó la Iglesia Mundial el 2015. Pero sabemos que ahora en el 2018, el año pasado, en el Congreso Anual, la Iglesia también tomó otro voto en cuanto a la ordenación, y lo que se llevó a cabo allí fue que las divisiones o asociaciones o pastores que no siguieran las instrucciones del voto de la asociación general iban a ser disciplinados. De eso hablaremos el próximo tema. Consígueme un cargador para la computadora mía ahora. Ahora sí. Y fíjense importantemente, tenemos que entender claramente lo que Dios quiere decir, enseñar en su palabra en cuanto a esto. Ya ha habido 4 votaciones, 1990, 1995, o el 2000 fue, 2015 y ahora 2018. Ahora bien, vamos a ir a la palabra de Dios a ver qué Dios nos habla a través de ella. Vayamos a lo que dice el hermano Pablo, hablando sobre la sierva de Dios, gracias papito, en el tema
en el libro, Joyos Testimonios, tomo 2, página 80. Necesito una extensión. Y mire cómo dice: el apóstol exhortó a sus hermanos a manifestar en su vida el poder de la verdad que les había presentado con mansedumbre y bondad, tolerancia y amor. Debía manifestar el carácter de Cristo y las bendiciones de su salvación. Hay un solo cuerpo. ¿Un qué? Un solo cuerpo. Escuche esto, hermano. Un espíritu, un Señor, una fe. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos los creyentes son animados por el mismo espíritu y la misma esperanza. Las divisiones que haya en la iglesia deshonran la religión de Cristo delante del mundo y dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar su conducta. Ahora escuche importantemente. Las instrucciones de Pablo no fueron escritas solamente para la iglesia de su tiempo. Dios quería que fuesen transmitidas hasta nosotros. Por lo tanto, lo que Pablo habló en el pasado, lo que Pablo dijo en el pasado, no solamente era para ese entonces, sino también ¿para qué? Para nuestros días. Por esa razón, tenemos que tener bien claro que la palabra de Dios no cambia. Son los hombres los que cambian. Y mira cómo dice en el libro, hablando de requisitos de los diáconos. Si usted busca su Biblia, esto está, la cita pasada. Esto se encuentra en 1 Timoteo 3, 8 al 14. Sí, está en el folleto que les di. Ahora, si usted quiere buscar, hermano, sobre los mandamientos de Dios, usted busca en el libro de Éxodo 20. También Deuteronomio 5 habla en cuanto a los mandamientos, 10 mandamientos de Dios. Pero en toda la Biblia conseguimos regadamente los mandamientos que Dios ha dado. Pero en forma organizada lo encontramos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Si usted desea buscar en cuanto a los requisitos de los ancianos o obispos o diáconos, usted debe ir a Timoteo. Y Timoteo nos habla sobre el requisito de los diáconos, hablando del 8 al 14. Y mira cómo dice aquí, en el versículo 8 de 1 de Timoteo 3, 8 al 14. Los diáconos, y les pregunto, aquí está hablando de hombre o mujer, diáconos. ¿Se refiere a qué? Ahora a varón. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son como irreprensibles. Ahora escuche lo que dice el versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas. Escuche ahora. Primero habló de un género, diácono, ¿cómo qué? Varón. Versículo 8. 1 Timoteo 3. Ahora en el versículo 11 dice:
las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos. Ahora vemos nuevamente diáconos. ¿Está hablando de doble género o un género ahora? Un género. Maridos de una sola mujer. No dice marida o... No, se está refiriendo a que ese diácono debe ser marido de ¿qué? De una sola mujer. Y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es ¿en qué? En Cristo Jesús. Por lo tanto, vemos aquí claramente que la palabra de Dios está haciendo en el libro de 1 Timoteo 3, 8 al 14, hablando de diáconos, se está refiriendo a ambos sexos. Versículo 8, diáconos como hombre. Versículo 11, las mujeres sean como honestas, no calumniadoras. Vemos que se está hablando de ¿cuántos géneros allí? 2 géneros. Ahora, ¿puede ser una mujer diaconisa? ¿Bíblicamente la Biblia lo especifica? ¿O no? Porque nosotros somos una iglesia que nos dejamos llevar solo, ¿por qué? Por la Biblia. ¿O no? Ese es nuestro dicho. Y solo una fe en Cristo Jesús, por la fe de Cristo. Ahora mira esto. Vayamos un momento a Romanos 16, 1 al 6. Y dice, aquí está Pablo, hermanos. Pablo se encargó de organizar las iglesias, de corregir lo deficiente en las iglesias y mandó a que corrigieran lo deficiente. Ahora Pablo está diciendo aquí, y se está refiriendo a la hermana Febe, escuche cómo dice, encomiendo empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Ahora, mucha gente dice que en ese tiempo había mucho machismo. Mas sin embargo, Pablo puso una mujer al frente como diaconisa. Y le está diciendo, encomiéndoos empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno a los santos, y que la ayudéis en cualquiera cosa que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Cómo es? Saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. Asimismo a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho por vosotros. Entonces aquí Pablo está enviando saludos y le envía un saludo a la hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Ahora vemos y notamos que la Biblia es clara y está diciendo que nuestra hermana Febe es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Ahora, bíblicamente entonces, ¿puede ver mujer diaconisa bíblicamente? Sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo especifica. Está claro. Y la misma Biblia así lo reafirma. Por eso
me fui directamente al libro de los diáconos, 1 Timoteo 3, que habla claramente, referentemente sobre eso. Y hay una pregunta allí que puse: ¿hace diferencia la palabra de Dios entre hombre y mujer? Sí. Puede usted notar en el versículo 8 y el 11 y lo repito nuevamente porque es importante comprender lo que dice la palabra de Dios. El versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos. Y el 11 dice: las mujeres asimismo sean honestas. ¿Usa qué cosa? Las mismas palabras. Entonces, bíblicamente, una mujer puede ejercer el diaconado, aunque tiene su director, que es el hombre, pero puede ejercer el diaconado bíblicamente sin ningún problema. Ahora, ya hemos visto lo que dice Timoteo en el requisito de los diáconos. Ahora vayamos a lo que dice sobre los obispos, comenzando el primer versículo hasta el 7. Y dice así, y escuche, ya notamos en el requisito de diáconos que se refiere a ¿qué? A dos géneros, a ambos sexos, hombre y mujer. Lo detalla claramente, ¿sí o no? Sí. Ahora yo quiero que pongan atención a ver si aquí se refiere a doble género, a los dos géneros, hombre y mujer, o solamente a un género. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y ponga atención mientras leo y usted escudriñe lo que dice el texto. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Sin embargo, el otro decía poco vino. Aquí no dado al vino. Y muchas personas piensan que cuando dice tomar vino es vino fermentado. Hermano Ramón la vez pasada explicó que él conoció a un hermano que se crió allí en España, en esa área de Israel, perdón, que lo conoce, y dice que allí por agua lo que dan es jugo de uvas, vino, porque hay tantos y tantos viñedos de uvas que el agua, el vino es como agua, y es lo que le dan a todo el mundo. Pero si la gente se comienza a tomar mucho de ese vino, comienza a marearse. Es como la miel. La miel es buena, pero si usted toma mucha miel, ¿verdad que lo marea? Así es el vino. Es como el vino que hizo Jesús en la boda de Canaán. ¿Se acuerda? Ese vino era fermentado, tenía alcohol, pero sin embargo se dejó mejor el vino para último. No porque sea vinos tenga alcohol, no, pero tenía que ser prudentes en no abusar de tomar mucho vino porque mareaba. No que el vino tenía alcohol, sino que en grandes cantidades quedaba mareo porque es vino puro, es jugo de uvas. Ahora, ya que expliqué eso, dice: no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Neófito es que no tenga mucho conocimiento. No que sea envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los demás.
Ahora bien, vemos ahora al leer lo que dice el requisito de los obispos, vemos claramente que se está refiriendo a un solo género: hombre, obispo o anciano, que es lo mismo delante de Dios. Un sacerdote o anciano es el mismo renglón, es lo mismo delante de Dios. Ahora bien, dice marido de una sola mujer, porque si hablara de doble género, no puede ser decir marido de una sola mujer. ¿Cómo tendría entonces que decir la palabra mujer allí? Solamente casado con una sola persona. Pero está usando palabras claras y contundentes: marido de una sola mujer. Mira cómo dice en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 307 a 308. Estas palabras se han explicado de estas maneras: que todos los ministros deben casarse, que la poligamia y el concubinato están estrictamente prohibidos a los ministros, que una persona divorciada no debe servir como obispo, que si los ministros se enviudan no deben casarse otra vez, una sola mujer. Te está dando explicación de lo que van a hablar. Ahora dice el 1. Estas palabras se han explicado de esta manera: que todos los ministros deben casarse. Contra la primera explicación, Pablo incluye que sin duda esto en su consejo acerca de los obispos, porque si son casados estarán en mejores condiciones para entender muchos de los problemas que surgen entre las familias de la iglesia. Es seguro que Pablo se opone aquí al celibato obligatorio del clero. Eso es indiscutiblemente claro. Está diciendo Pablo que si el pastor es casado, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya tiene una familia, tiene hijos. Por eso el sacerdocio en los años de Cristo, ¿a qué edad comenzaba el sacerdocio? ¿A qué edad? ¿A qué edad Cristo comenzó? A los 30 años. Cristo comenzó en esa edad. Está en Lucas 3, 10, 8 al 12, algo así. No me acuerdo bien ahora exactamente. Entonces, Cristo comenzó a la edad de 30 años. Comenzó su ministerio. Sin embargo, hoy día se están poniendo jóvenes, 18, 20, 22, 23 años, solteros, con poca experiencia. Muchos jovencitos. Aunque aquí en esta área oeste le están poniendo pastores jubilados y etcétera para ayuda, pero es a los 30 años donde Jesús comenzó su ministerio y los sacerdotes podían ejercer su sacerdocio a los 30 años. Lucas 3:23. Gracias, hermana. Ahora bien, en cuanto a lo segunda, dice que la poligamia y el concubinato están estrictamente prohibidos a los ministros. La segunda explicación: pero si un dirigente de la iglesia no da un ejemplo de lo más elevada norma moral, pierde su derecho a su cargo en el liderazgo. Quizás Pablo esté destacando el peligro de nombrar como obispo anciano a un hombre con antecedentes morales dudosos. Entonces, ese hombre que va a ejercer como pastor o va a ejercer como anciano de iglesia, ¿cómo tiene que estar su testimonio? Claro, ¿por qué? Porque el pastor, que es cabeza de la iglesia, y el anciano, que es cabeza de la iglesia, cuando el pastor está en ausencia, queda el anciano a cargo de la iglesia, que es cabeza, representan a Cristo.
por esa razón tienen y deben tener un testimonio intachable. Por eso dice buen testimonio. Tristemente no surge mucho eso en muchas iglesias. Por eso tenemos que tener cuidado, y dice la sierva de Dios, la palabra de Dios dice que tenemos que tener cuidado de imponer las manos con ligereza, sino que con oración pedirle a Dios, y el Espíritu Santo es el que ilumina el corazón para qué persona puede ejercer el cargo de anciano de iglesia, porque es un cargo muy importante, porque representa cabeza y sobre todo representa a Cristo. Ahora mira esto, la tercera parte, que personas divorciadas no deben servir como obispo. Los que favorecen la tercera explicación: un obispo que se había divorciado por cualquier razón estaba incapacitado para el liderazgo espiritual. Hermanos, la Biblia dice que la razón por una persona se pueda divorciar es por adulterio. También, si el hombre es maltratante y su vida está en peligro o le da mala vida, se puede divorciar también. Ahora, eso no da derecho a la mujer a casarse o al hombre a casarse con otra persona. Solamente hay dos razones bíblicas. Si usted busca el libro sobre el divorcio y sexualidad, el capítulo 10 habla exactamente sobre eso. Y la Biblia dice que la única razón es adulterio o muerte. Si la persona murió, pues ese hombre o esa mujer queda libre para casarse con otra persona que no esté en adulterio. Usted ve ahora, un pastor puede quedar viudo y se puede casar, se puede divorciar porque quizá la esposa le fue infiel y él queda libre ante Dios para casarse con otra persona. Es la única razón. Ahora, pero quien puede perdonar ese adulterio es el esposo o la esposa, o viceversa, porque puede suceder tanto hombres como mujer. Pero tristemente hay mucha gente en la iglesia que se ha casado 2 y 3 y 4 y 5 veces y están viviendo en adulterio. Y si siguen ahí, se van a perder por más verdad que predique. La cuarta posición dice que si los ministros enviudan no deben casarse otra vez. La cuarta explicación ha recibido mucho apoyo. Casado una sola vez. Contra este punto de vista se argumenta que el texto griego no afirma que un obispo solo puede casarse una vez, sino que sencillamente dice que debe ser marido de una sola mujer. Es decir, que no debe tener 2 o más esposas al mismo tiempo. También se ha notar que en ningún pasaje de la Escritura se condena a un nuevo casamiento después de la muerte, como le explicaba ahorita, de la primera esposa, ni que se considera como un impedimento para ser dirigente espiritual. Claro que no. Hay dos cosas. Si la esposa muere, el pastor queda libre. O si el pastor murió y ella está viva y quiere casarse nuevamente con otra persona, rehacer su vida, no tiene ningún problema porque él falleció. Pero si el pastor cometió adulterio, pues entonces ella queda libre. O ella cometió adulterio, entonces él queda libre para casarse con otra mujer y seguir su ministerio de pastor, no hay problema. Pablo se dice, no hay nada concreto, pero él pertenecía al Sanedrín, y los del Sanedrín eran hombres casados.
Entonces, se argumenta de que Pablo podía ser, ¿verdad?, o divorciado o viudo quizás, ¿verdad? Pero no volvió a casarse. Si enviudó o se divorció, pues no volvió a casarse, se mantuvo solo. Y él decía, ¿verdad?, que si alguien podía, pues lo puede hacer, pero el que no pueda, cásese mejor, dice él, ¿verdad? Sobre esto vemos que está hablando sobre un género de hombre masculino. En el texto de 1 Timoteo 3, 1 al 7 está hablando exactamente del obispo, al igual que se representa el mismo texto en Tito. Tito nos habla, Tito 1, 5 al 9, nos habla referentemente al texto también que viene hablando 1 Timoteo 3, 1 al 7. Vayamos allá un momentito. Dice: requisitos de ancianos y obispos. Yo les dije ahorita que anciano, obispo, anciano, pastor es lo mismo, o sacerdote es el mismo requisito ante Dios. Y mira cómo dice aquí. Yo quiero que ponga atención claramente, nuevamente hablando de un solo género, como está hablando en 1 Timoteo 3, 1 al 7. Por esta causa te dejé en Creta. Escuche ahora lo que Pablo le dice a Tito. ¿A qué Tito mandó a Pablo? Escuche ahora. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, ¿a qué Pablo mandó a Tito? A que corrigiese, ¿qué cosa? ¿Qué es corregir, hermanos? ¿Qué es corregir? ¿Tú corriges algo que está bien o está mal? Algo que está mal. Ahora dice lo deficiente. ¿Qué es algo deficiente? Lo mismo, algo que está incorrecto, algo que no está funcionando bien y hay que ponerlo óptimo. Que corrija lo deficiente y que establezca, ¿qué cosa? Ancianas. Ancianos, ¿en dónde? En cada ciudad. Y escucha cómo especifica Pablo: así como yo que te mandé. No, Tito, tú no vas a hacer lo que tú quieras hacer. Tú vas a hacer lo que yo te mando a hacer. Tú vas a corregir lo deficiente de la iglesia. Vas a esta ciudad, vas a la otra, ve la deficiencia de esa iglesia y vas a poner lo que la iglesia necesita allí. Y me estableces anciano en cada ciudad, así como yo te digo a ti. ¿Me escuchas, Tito? Así le dijo Pablo. Así como yo te mando. El que fue reprensible, escuche la misma palabra, marido, no dice marida. ¿Qué dice? ¿Qué género se refiere ahí? ¿Masculino o femenino? Masculino, marido de una sola mujer. Y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora escucha el versículo 7. Porque es necesario que el obispo, pero espérese un momentito, habló primero de anciano y ahora ¿de qué habla? Pero ¿es diferente o es lo mismo? Es lo mismo. ¿Usted ve que es el mismo requisito, obispo o anciano? ¿Es el mismo deber ante Dios? Es cabeza. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, las mismas palabras, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen a los que ¿qué? ¿Están la gente contradiciendo la palabra de Dios? Sí. Si el pastor puso anciana de iglesia, está contradiciendo ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si puso pastora, también. Ahora vemos que Pablo se está refiriendo en el versículo 5, ve, corrige lo deficiente de la iglesia y establece ancianos. Y el versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo sea como irreprensible. Vemos que es lo mismo. Ahora, ¿qué significa la palabra obispo? En el griego, episcopos, literalmente superintendente, un veedor. Una comparación con el versículo 17 muestra que ¿qué cosa? Vamos a ver. Que los días de Pablo, los ancianos, significa presbúleros en griego, y obispos, episcopos, tenían el mismo ¿qué? Cargo. Escuchen nuevamente, muestra que en los días de Pablo, los ancianos, presbúleros y obispos, episcopos, tenían el mismo ¿qué? Cargo. Estos oficiales, conocidos como ancianos, actuaban como veedores en la iglesia. ¿Cómo qué? Como dirigentes. En el griego, poimaino, cuidar un rebaño, ser pastor. El deber del pastor es cuidar de su rebaño y llevarlo a buenos pastos. Por eso el pastor debe alimentar a la iglesia, a su rebaño, con los pastos de la palabra de Dios. El Señor le ordenó a Pedro 3 veces que lo hiciera. Juan 21, 15 al 17, más tarde Pedro transmitió este mandato a sus conversos. Primera de Pedro 5 y 2, el deber pastoral es quíntuple. Esto está en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 516. No son palabras mías. ¿Entendemos claramente esto? Por lo tanto, vemos que obispo significa episcopos y ancianos presbúleros, son veedores y tenían el mismo cargo, ¿verdad?, delante de Dios y en los tiempos de Pablo. Así que un anciano o un obispo o un pastor es igual. Es cabeza, porque la cabeza representa ¿a quién? ¿Quién es cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y quién es la cabeza de Cristo? El Padre. ¿Usted ve lo importante y lo serio que es esto? Hermanos, eso es algo serio. Donde existían las sacerdotisas eran el paganismo, pero no en el pueblo de Dios. Por eso cuando usted busca el santuario, los que oficiaban en el santuario solamente eran hombres. Por eso estaba el ala de los gentiles y el ala de las mujeres. Pero los que oficiaban en el santuario eran solamente hombres. El sacerdocio de Leví, los levitas, eran hombres. Ahora, mira lo que dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 419 y 420. Escuche esto, lo que dice ahora la sierva de Dios, que es
un pastor o qué es un anciano? En este caso, ¿qué es un anciano de iglesia? ¿Sabe usted que un anciano de iglesia es un copastor? Mira esto. Al dirigirse a los ancianos de iglesia, recordándoles sus responsabilidades como subpastores. ¿Qué es ahora un anciano? Un subpastor. ¿Qué significa eso? Que cuando no está el pastor, ¿quién es el pastor ahora? El anciano de la iglesia. Y si es una mujer, la anciana, es ahora una subpastora. ¿Usted ve por qué? ¿Qué cargo ejerce el ancianato bíblicamente? Dice la sierva de Dios que es un subpastor del rebaño de Cristo. ¿A quién Cristo mandó a apacentar las ovejas? Saludos. ¿A quién? A los discípulos y a Pedro. Apacienta mis ovejas. Mira esto. El apóstol escribió: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desechados de la grey. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Ahora mira esto. Los que ocupan la posición de subpastores deben ejercer una diligente vigilancia sobre la grey del Señor. No debe ser una vigilancia dictatorial, sino una que tienda a animar, fortalecer y levantar. Ministrar significa más que sermonear. Representa un trabajo ferviente y personal. La iglesia sobre la tierra está compuesta de hombres y mujeres. ¿Cómo está compuesta la iglesia? De hombres y ¿qué? Y mujeres. Escuche esto. Propensos a errar, los cuales necesitan paciencia y cuidadoso esfuerzo para ser preparados y disciplinados para trabajar con aceptación en esta vida y para que en la vida futura sean coronados de gloria e inmortalidad. Se necesita pastores fieles que no lisonjeen al pueblo de Dios, ni lo traten duramente, sino que lo alimenten con el pan de vida. Hombres que sientan diariamente en sus vidas el poder transformador del Espíritu Santo y que abriaguen un fuerte y desinteresado amor hacia aquellos por los cuales trabajan. Escuche cómo termina el texto. Los subpastores deben realizar una obra que requiere mucho tacto, siendo que han sido llamados a combatir en la iglesia la desunión, el rencor, la envidia y los celos. Y necesitan trabajar con el Espíritu de Cristo para poner las cosas en orden. Deben darse fieles amonestaciones. El pecado debe ser reprendido, los torcidos enderezados, no solamente por la obra del ministro desde el púlpito, sino también por medio de la obra personal. Ahora, ¿qué representa un anciano? Según la pluma inspirada, dice allí en el texto que comenzamos, es un subpastor. ¿Y a qué Dios mandó al subpastor? A cuidar ¿a quién?
a sus ovejas. Al dirigirse a los ancianos de la iglesia, recordándoles sus responsabilidades como subpastores. Así que un anciano es un subpastor, es el pastor cuando el pastor no está, es la cabeza de la iglesia. Ya usted ve que bíblicamente una mujer no puede ejercer como anciana de iglesia o pastora. Eso Dios le llama abominación. Eso es parte de la apostasía omega. Todo esto se está metiendo en la iglesia, hermanos. Y el enemigo de las almas está destruyendo al pueblo de Dios, destruyendo la verdad. Hermanos, bíblicamente no hay autoridad sobre esto. Y les digo algo, los testigos de Jehová no creen en mujeres ancianas ni pastoras. Y muchas iglesias tampoco. Ahora, si nosotros seguimos con este jueguito en la iglesia, ¿cómo vamos a apoyar el sábado bíblicamente si estamos desautorizando la palabra de Dios? No solamente estamos derrochando la palabra de Dios en su verdad, sino estamos también tirando por el piso el sábado y toda la creencia. ¿Sabe que este espíritu se está metiendo también en la iglesia católica? ¿Usted no ha visto monaguillas? ¿Y ya sacerdotisas? Eso lo vamos a presentar el próximo tema. Y pastoras adventistas bautizando, tanto en Estados Unidos como Puerto Rico. Tengo las imágenes sobre eso. Hermanos, eso es abominación. Claro, en Estados Unidos, muchas. En Puerto Rico estuvo así. Escuche esto. El presidente anterior había puesto supuestamente obreras bíblicas. Fue antes del Congreso, 2015. En una iglesia en Mayagüez, en forma de broma o juego, aquí le presento la nueva pastora. Esos son mensajes subliminales, hermanos. Fue en Mayagüez. Sí, obrera bíblica está bien, pero el fin no era ese. El fin era que si allá se estaban, ya estaba allí. Ya estaban allí poniendo mujeres. Son estrategias. A una jovencita, estuvo en mi iglesia ella, yo conocí al papá, estaba bien molesto. La hija había estudiado una carrera, no sé si era enfermera o algo así, no me acuerdo exactamente. Él me dijo la carrera que la hija estaba corriendo. Pero se acercó un pastor de la misma universidad y la convenció de que estudiara ministerial, pastora, que eso venía pronto para la iglesia y que iba a haber trabajo para ella, mujer como pastora. Y yo lo vi a él es de Sebastián, y lo encontré en casa de un amigo que yo estaba, que tiene al lado un video, y lo encontré allí. Bien molesto, me ha engañado mi hija, me la han engañado, me le ofrecieron trabajo, y ahora ya que luego lleva estudiando mucho tiempo, estaba a punto de terminar. Ahora no puede ejercer de pastora. Después que me la engañaron, me la convencieron para que fuera a estudiar para pastora, ahora tiene que salirse para irse a estudiar lo que ella quería. ¿Usted ve lo que hace el hombre? Él no quería cuenta con la iglesia. No quiero cuenta con la iglesia. Eso, ¿entiende? Es así cuando desobedecemos a Dios. Les repito,
La mujer es muy necesaria y útil en el ministerio. Muy importante. Pero se imagina una mujer como pastora o anciana que la llamen a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Pastora o primera anciana, tenemos una emergencia en Mayagüez. O ponle Isabela y tiene que pasar por el crematorio. Son las 3 de la mañana. ¿Usted cree que una mujer puede salir a las 2, 3 de la mañana a hacer una emergencia porque hay un pedido de oración, una persona se quiere suicidar, se quiere ahorcar o qué sé yo qué? Ustedes que son mujeres, seamos sinceros, ¿puede una mujer libremente salir 2, 3 de la mañana a hacer la obra de Dios porque hay una emergencia? Habrá una mujer que otra, porque sí, no puedo decir todas, porque hay mujeres valientes, hay mujeres, ¿verdad?, que tienen fuerza y pueden arreglar una goma a 2, 3 de la mañana. Pero eso es una pequeñita minoría. Les pregunto, ¿ustedes pueden, si le pasó una goma en el camino, pueden arreglar una goma a 2, 3 de la mañana? Es más, no a las 2, 3 de la mañana, a las 12 del día, a las 2 de la tarde, a las 3. Se le hace fácil a una mujer arreglar una goma. Entonces son roles que Dios ha dado, hermanos. El hombre puede salir a lo que sea y puede pasar por donde sea y tiene fuerza para hacer lo que sea. Y si hay un demoniado, una mujer puede cogerlo o puede aguantarlo, o se desmayó una persona, la puede coger al hombro y llevárselo. ¿Usted ve los roles que Dios ha dado? ¿Por qué son importantes en diferentes lugares? ¿Que es necesaria la mujer? Sí. ¿Que hace falta la mujer en ministerio? Sí. ¿Que puede predicar la mujer? Sí. ¿Puede ser profetisa? ¿Eso lo escoge Dios? Sí. ¿Qué es más grande? ¿Profeta o pastor? Espera un momento. ¿Quién escoge al profeta? Dios. ¿Quién escoge al pastor? Muchas veces hay muchos que por el sueldo se van a estudiar porque no tienen otro trabajo. Hay otros que Dios los llama directamente. Pero en oración, quien escoge es el Espíritu Santo. Pero muchas veces el hombre es quien escoge y el Espíritu Santo está a un lado. Y eso trae problemas a la iglesia. ¿Entiendes? Ahora, ¿era Pedro anciano de iglesia? ¿Era Juan anciano de iglesia? ¿Santiago? ¿Felipe? Mira lo que dice el texto bíblico. 1 de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están sobre vosotros, ancianos, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participante de la gloria que serán revelada. Pedro era anciano de iglesia. Mira Juan, el anciano a la señora elegida y a los hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Entonces, ¿cómo eran los hombres escogidos por Dios? Hombres temerosos de la palabra de Dios y varones. Ahora, dicen que nosotros, al creer esto, somos machistas. Les pregunto, ¿era Jesús machista? Cuando Jesús salió del monte, dice la palabra de Dios, y fue y escogió a 12. ¿A 12 qué? Hombres, discípulos. Les pregunto, luego que Judas lo vendió, Judas se ahorcó, ¿y cuántos quedaban? 11. Les pregunto, cuando Jesús resucitó el domingo, ¿a quién fue la primera persona que Jesús se le presentó? A María. Les pregunto, ¿María todavía era prostituta en ese tiempo? No, se había entregado al Señor.
y era vista con buenos ojos ante Jesús, ¿sí o no? Sí. Y les pregunto, ¿y por qué Jesús entonces no la escogió como apóstol? ¿Y por qué entonces cuando los discípulos, sabiendo que María tenían buen testimonio de Jesús sobre ella, ¿verdad? Y que María era muy amada por Jesús y que tuvo un privilegio muy hermoso, se le presentó primero a ella antes que a ellos? ¿Por qué no echaron suerte entre dos hombres y María? O entre un hombre y María, y escogieron suerte sobre dos hombres, que cayó Matías. Pero qué cosa. Pero más adelante Dios escogió ¿a quién? A Pablo. ¿Por qué no cogió a María si María se había entregado en alma, vida y corazón a Jesús y ya le pertenecía a Él, era de los de Él? ¿Por qué entonces Jesús no hizo? Esta es María, mi ama de corazón, ya está renovada, ha cambiado, dejó todo. ¿Por qué no entonces Jesús cogió a María? Porque los hombres representan la cabeza, lo que Dios escogió desde el principio, como Adán, que era cabeza de la familia y también la espiritual, porque lo representa a Él. Y los hombres que ejercían eran varones, hombres, como cabeza de la iglesia. Si hablamos de machista, entonces el primer machista, con todo respeto, es Jesús. Cogió solamente hombres. ¿Y el Padre, dónde lo dejamos? Porque mire, si usted busca en Apocalipsis, dice que hay 12 cimientos y 12 puertas. Allí hay 24 nombres. Están los 12 nombres de los apóstoles en los cimientos, y en las 12 puertas están los 12 nombres de los hijos de Jacob. Entre esos 24 nombres hay un nombre de mujer. Pero entonces no podemos decir que somos machistas. Es lo que Dios ha escogido. Es lo que Dios escogió para que dirigieran su iglesia. 12 patriarcas en el pasado, hombres o mujeres, y 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Ahora mira esto, Éxodo 19:5 al 8. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos ¿de dónde? Del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿A quién llamó Moisés? A los varones, a los ancianos ¿de dónde? Del pueblo de Dios. Ahora mira cómo dice la sierva de Dios en Hechos de los Apóstoles, página 75. Escuche esto claramente lo que dice. La organización de la iglesia de Jerusalén debía servir de modelo para la de las iglesias que establecieran en muchos otros puntos donde los mensajeros de la verdad trabajasen para ganar conversos al evangelio. ¿Cómo dice? La organización de la iglesia de Jerusalén debía de servir ¿de qué? De modelo. Le pregunto, ¿quiénes servían en la iglesia en Jerusalén?
¿Hombres o mujeres? Hombres. Ahora escuche. Los que tenían la responsabilidad del gobierno general de la iglesia no habían de señorearse de la heredad de Dios, sino que como prudentes pastores habían de apacentar la grey de Dios, siendo desechados de la grey. Y los diáconos debían ser varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Estos hombres debían colocarse unidamente de parte de la justicia y mantenerse firmes y decididos. Así tendrían unificadora influencia en la grey entera. Entonces, esa organización de Jerusalén, ¿de qué debía de servir? De modelo. Una pregunta que me cae a la mente. Aquí decían varones diáconos. ¿Habrían diaconisas en ese entonces? En ese tiempo de Jesús. Aunque Pablo después cogió, según Romanos 16:1, según el texto dice, que no esté alterado obviamente, habla sobre Febe, mujer, pero aquí se está refiriendo a hombres como ancianos de iglesia, pastores y también diáconos. Ahora bien, mira cómo sigue diciendo el texto, hablando sobre más adelante en la historia de la iglesia primitiva. Mira lo que dice aquí. Una vez constituidos en iglesias, muchos grupos de creyentes en diversas partes del mundo, se perfeccionó aún más la organización a fin de mantener el orden y la acción concertada. Se exhortaba a cada uno de los miembros a que desempeñase bien su cometido, empleando útilmente los talentos que se le hubiese confiado. Algunos estaban dotados por el Espíritu Santo con dones espirituales. Ahora quiero ir a la página 15 del mismo libro, Hechos de los Apóstoles, para ir concluyendo con el tema de esta tarde. Dice un solo evangelio, ¿verdad? Me marellaréis que por tanto abandonado el que os llamó por la gracia de Cristo, pasáis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aún si nosotros mismos o un ángel del cielo o anunciar otro evangelio, ser diferente y anunciar lo que está anunciado. Entonces, otro hombre dice en Génesis, aquí dice en Génesis 35, Jacob dice: quítate los dioses ajenos y limpiaos de toda maldad y poner vestidos nuevos. Amén, gloria a Dios. Palabra de Dios, claramente dice: si alguno os trajere otro evangelio, sea que condenado, no lo creáis, sea anatema, sea maldito. Ahora bien, el libro de Hechos de los Apóstoles, página 15, dice así, capítulo 2, la preparación de los 12. Escuche esto claramente. Para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o el poder de Roma. Escuche esto. ¿Sabe usted, hermano, por qué razón Cristo no fue apuntado en la escuela de los profetas? Sino que María, su madre, le dio homeschooling a Jesús, dirigida por un ángel del cielo, la que instruía a María. ¿Sabes por qué Jesús no fue apuntado en la escuela de los profetas? Dice la sierva de Dios:
Por aquel tiempo se enseñaba el error. Hermanos, si en aquel tiempo había error, ¿qué hay hoy día? Horror. Y está diciendo aquí que él no se dejó llevar por lo que la enseñanza del Sanedrín, sino, oiga hermanos, ¿quién creó a Adán y a Eva con sus manos? Cristo. ¿Quién escribió los 10 mandamientos con su dedo? Cristo. ¿Quién era el ángel de Jehová que iba en el desierto y durante la noche con Israel en el desierto? Cristo, dice la sierva de Dios. Entonces, si Él es Dios y estaba siendo dirigido por su Padre, Él se iba a dejar llevar por los machistas que había en aquel tiempo. Dice aquí que Él no se dejó llevar por las enseñanzas del Sanedrín ni los romanos, sino ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con lo que se enseñaba en Israel, ni con lo que hacía el pueblo, ni con costumbres ni nada, sino Dios se dejó llevar por la verdad y Él vino a enseñar la verdad y a corregir lo deficiente, lo que estaba mal en la iglesia. Escucha esto. Para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o el poder de Roma, pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos. El artífice maestro escogió a hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. Hechos de los Apóstoles, dice. Ellos a su vez habían de educar a otros y enviarlos con el mensaje evangélico para que pudieran tener éxito en su trabajo. Iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. El evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de los hombres, sino por el poder ¿de quién? De Dios. Ahora escuche lo que dice el texto. Hechos de los Apóstoles, página 15. Al ordenar a los 12, escuche esto. Hermanos, ¿quién es tu ejemplo? ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Cristo. Escucha entonces lo que Cristo hizo. Usted que me escucha, hermano, tu ejemplo es Cristo. Pastor, tu ejemplo es Cristo. Hermano, hermana, anciano de iglesia, diácono, diaconisa, tu ejemplo es Cristo. Escucha lo que Cristo hizo. Al ordenar a los 12, se dio el primer paso en la organización de la iglesia. ¿Cómo es? ¿A quién ordenó Él? ¿A hombres y mujeres? Solamente a hombres. Al ordenar a los 12, se dio el primer paso en la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo habría de continuar su obra en la tierra. ¿Y cuál obra se está llevando? La de Cristo. En muchos lugares, la de los hombres. Respecto a esta ordenancia, el relato dice: y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿A quién Dios llamó a predicar la buena nueva de salvación? A hombres, a 12 apóstoles escogidos por Dios, y dio el primer ejemplo de la organización de la iglesia,
que después de su partida de Cristo habría de continuar su obra en la tierra. Esas son las órdenes de Dios y no las de los hombres. ¿Claros o no? ¿Pablo era claro o titubeaba? ¿Cuántas veces le jaló la oreja a Pedro? Pero mira cómo Pablo dice aquí. Escuche esto. Lo leímos ahorita, pero quiero enfatizar en algo importante. Cuando Pablo mandó a corregir lo deficiente en la iglesia. Por esta causa te dejé en Creta, le dice a Tito, para que corrigieses. Corregir es lo que está incorrecto. Lo deficiente es lo que está mal, lo que hay algo que le falta, que no está funcionando bien. Ve Tito, corrige lo deficiente. Dice, y establece ancianos en cada ¿dónde? Ciudad. Así como yo que. Ahora, cuando Tito fue a cada ciudad, ¿fue a cada iglesia de la ciudad? ¿O solamente fue a la ciudad? Un ejemplo, aquí está Moca Central. ¿Fue a Moca Central y nada más? ¿O fue también a las otras iglesias a corregir lo deficiente? Escuche lo que dice en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 14:23. Dice: y constituyeron ancianos en cada ¿qué? Iglesia. ¿Qué Tito hizo? Cuando dice, ve, Tito, como yo te mandé, ve, corrige lo deficiente y establece ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahora dice el texto, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, cuando Pablo envió a Tito, Tito estableció en cada iglesia, en las ciudades que fue, ancianos de iglesia, pero no ancianas. ¿Y no cree usted que ese fue el mejor momento, hermanos? Escuche esto. ¿No cree usted que ese fue el mejor momento? Que como se estaba corrigiendo lo que estaba deficiente en la iglesia, ¿no cree usted que fue el mejor momento para ahora establecer ancianas? Porque se estaba organizando la iglesia, se estaba corrigiendo lo deficiente. Y si había deficiencia en eso, porque apenas habían hombres para ancianos, pues miren, como no hay hombres, vamos a poner mujeres ahora. ¿Qué es la excusa que usan ahora? No, porque no hay hombres. Pero hermano, el deber del pastor es preparar a hombres. Ese es el deber del pastor, preparar a hombres para el ministerio de Dios. Ese es el deber del pastor. Como Pablo, Pedro, Juan hacían. Preparaban a los hombres para llevar ¿qué cosa? El evangelio. Pero no, como no hay hombres, ponemos mujeres. ¿Dónde dice eso? ¿Entendemos claramente? Dame el micrófono, hermano Pablo. Estamos concluyendo, hermanos, con esto. Estamos dando las últimas citas para finalizar. Bueno, ya aquí terminamos. Es el último texto que nos queda prácticamente. Dice, hermano, cuando escogieron los diáconos, escogieron hombres. Hombres. 7 diáconos, ¿verdad? Y en este momento, pues, el apóstol Pablo se afirma en eso, que son hombres. Exactamente. Ahora mira esto. Como vimos claramente, el deber del pastor, hermanos, es preparar a hombres para el ministerio de Dios. Si no hay hombres en la iglesia, pues no ponga nada para que esté en contra de la palabra de Dios. Y hay mujeres que son tremendas, hermanos. Yo doy fe de eso. Hay mujeres que, mire, es que hay una dama a mí me encanta cómo ella explica el santuario. Me fascina. Están las Marías, ese nombre se me fue de la mente.
pero a mí me gusta escucharla de la forma Alma Kersi de Aquiles. Hermoso, me gusta cómo ella explica el santuario, una forma bien espiritual. Claro, son necesarias, no estamos diciendo que no. No estamos diciendo, no, la mujer no puede, cállese en la iglesia y vete a su casa porque la Biblia lo dice. Sí, la mujer puede predicar la palabra de Dios, no hay ningún problema con eso. Ser predicadora, etcétera, aquí o allá, no hay problema, no hay ningún. La Biblia no dice que la mujer no puede predicar, solamente estamos estableciendo anciana o pastora. De ahí para allá hay muchas cosas que hacer. Entonces, porque es que representa cabeza y la cabeza representa a Cristo. Entonces se está enseñando de que el Padre no tiene género. Es una aberración, es varón. Cristo es varón. Es para poder decir, pues, como Cristo no tiene género, pues no hay problema si el hombre y la mujer es tal cosa. No, Dios escogió al varón. Y cuando Dios creó a Adán, creó primero a Adán, y cuando Adán puso nombre a los animales, se dio de cuenta que cada caballo tenía su yegua y que su toro tenía su vaca, etcétera. Pero cuando se mira, él estaba solo. Ahora Dios duerme a Adán y de su costilla toma ¿a quién? Saca a su esposa. ¿Por qué es de la costilla? Porque queda ¿qué? Al lado del corazón. ¿Por qué no de la cabeza? Dice la sierva de Dios, para que el hombre la domine a sus anchas, o la mujer. No del pie para que la pisotee, sino de dónde. ¿De al ladito de qué? Es hueso de sus huesos, carne de su carne. Adán sale del hombre, pero Adán sale de Dios. El hombre es imagen y gloria de Dios. La mujer es gloria del varón. Ese es el tercer tema. El próximo tema ¿es el hombre cabeza de la iglesia? Y el tercer tema ¿es la mujer imagen de Dios? Es un tema muy delicado, pero muy importante. Quiero que vea esta foto. Solamente ustedes van a ver, lo que están allá no lo pueden ver. Para el próximo tema voy a presentar lo que pasó en Elías Burgos. Mujeres bautizando. Y muchas cosas más vienen en el próximo tema. Es el hombre cabeza de la iglesia. Solamente le presento esto nada más, hay mucho más que presentarles, pero eso es para el próximo tema. Ahora termino con este para concluir. Ya vimos que Pablo estableció ancianos en cada ciudad y en cada iglesia. Ahora bien, en Joyas Testimonios dice, lo leí ahorita, página 80, las instrucciones de Pablo no fueron escritas solamente para la iglesia de su tiempo. Dios quería que fuesen transmitidas hasta nosotros. Entonces lo que Pablo enseñó no solamente fue para el tiempo de Pablo, sino para ¿qué? Para nuestros días. Ahora, termino con esta cita muy importante. Deuteronomio, Éxodo 18:21. ¿Cómo deben ser los dirigentes y los que son escogidos por Dios? Escuche esto. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Escucha, Éxodo 18:21. Y ahora en Deuteronomio 1, 13 y 14 dice: dadme entre vosotros de vuestras tribus
varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Los escogió Dios. Ahora bien, en Números 11:24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Josué 22:31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y por último, muy rapidito porque estoy terminando, ¿de qué deben ser llenos los escogidos de Dios? Escuche. Busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Escuche nuevamente, ¿qué cosa? Varones de buen testimonio, como dice 1 Timoteo 1:7 y Tito 1:9. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Otra pregunta: ¿a quién Pablo mandó a llamar desde Mileto a Éfeso? ¿A quién? A los ancianos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos ¿de dónde? De la iglesia. Concluimos con esta última pregunta: ¿quién es el que escoge a los obispos? Primera pregunta. ¿A quién Dios envió a presentar la iglesia de Dios? Segunda pregunta. Aquí está la contestación: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos, episcopos, veedores, jefes, cabeza. ¿Quién es el que escoge? El Espíritu Santo. ¿A quiénes? A obispos. ¿Qué representa qué cosa el obispo? Anciano o pastor. ¿Y ese qué género es? Varón. Ahora, ¿para qué fue escogido el obispo, el pastor o el anciano? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida, escuche Pablo lo que dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablasen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amén. Entonces, ¿a quién escogió Dios? Ancianos, a obispos y pastores masculinos, varones. ¿Para apacentar qué cosa? La iglesia de Dios. Dios nos está llamando hoy a seguir sus enseñanzas. Las enseñanzas que Dios habló a los discípulos en el pasado,
es la misma que nos muestra hoy a ti y a mí. Y Dios desea que sus hijos sigan sus enseñanzas, sus leyes, sus mandamientos y estatutos. Los que no sigan con así dice Jehová, serán cortados del pueblo de Dios. Tristemente. O hacemos lo que Dios dice. Porque la palabra de Dios no dice, por tanto, si no hubiera hombres entre vosotros, escojan mujeres valerosas, honradas, honestas, de buen testimonio, maridas de una sola mujer. No dice eso. Dice hombres con buen testimonio, obispos, ancianos. Y luego queremos que Dios bendiga a la iglesia cuando está en pecado. Por eso vemos tristemente a nuestra iglesia en decadencia, porque los hombres se han hecho dioses en la tierra y están pasando por encima de Dios. Y repito, así es. No estamos en contra de que la mujer pueda predicar en la iglesia. No. La Biblia establece que puede ser diaconisa, pero ni anciana ni pastora, porque no es bíblico. Escudriña, hermanos. No se deje llevar por lo que estoy diciendo. Le di los textos bíblicos, está puesta en la página web nuestra, Jesús viene, prepárate.com, estas citas, bájela, está en PDF, reenvíela a quien usted quiera, su pastor, su amigo, su vecino, su hermano, totalmente gratis. Bájela, estúdiela, busque. Esto es solamente un pequeño tema, tengo mucha más información que todo esto, claramente. El próximo tema ¿es el hombre cabeza de la iglesia o es la mujer? Le doy la fecha porque va a ser el 18, el próximo sábado, pero este lugar lo van a estar utilizando y también el otro. Pero el 18 nos reunimos nuevamente para dar fin a lo que es ahora la campaña que tenemos. Pero para concluir en esta tarde vamos a orar. Y vamos a orar por estos hombres y mujeres, pastores, nuestros presidentes, ¿verdad? Que a veces lo que quieren es ser hallados buenos hombres. No, porque el pastor es bueno, él es un open mic, se llama, abierto de mente abierta, ¿verdad? No se trata de eso. No tenemos nada en contra de las mujeres. A mí me parió una mujer. Y gracias a mi madre yo conozco de la palabra de Dios. Estoy muy agradecido y tengo 4 hermanas mujeres. Mi abuela fue padre y madre para mí, un ejemplar, católica, apostólica y puertorriqueña, ¿verdad? Pero romana, como ellos dicen, pero gente dada a Dios en su conocimiento, amaban a Dios. Yo vi ese fervor cristiano, verdadero, entregado, de mujeres valerosas, ¿verdad? Y entiendo que la mujer es importante. Cuando yo tengo mis estudios, ¿a quién usted cree que yo le digo, repasa esto como está? Verifica si está bien lo que estoy explicando, lo que quiero enseñar. A mi esposa, ella lo lee con cuidado, verifica. No, se entiende, está claro. O esto, ella me dice, ¿viste? Si fuera machista, le decía a mi esposa algo. No, tú no sabes nada, yo soy la cabeza. No, hermanos, no es así. Estudie con diligencia y hagamos la obra de Dios. Si usted quiere hacerlo, no es decisión suya, pero la palabra de Dios es muy clara. ¿Oramos? Les invito a estar de rodillas a todos aquellos que así lo puedan. Y al que no pueda, incline el corazón al Dios Todopoderoso. Y oremos por nuestros pastores, por nuestras iglesias, por nuestros dirigentes, hermanos y aún hermanas que usted conoce que son ancianas. Llévele este tema para que lo estudie con diligencia y le pida a Dios de corazón. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre amante,
Te damos gloria y honra solamente a ti. Señor, queremos poner a tu pueblo en tus manos de amor y a tus dirigentes, a tus pastores, Señor, que están llevando la palabra de Dios incorrecta, enseñando lo incorrecto. Tu palabra dice que en el tiempo final había mucha abominación y ellos no se dan de cuenta. Guía ciegos, guiando al pueblo hacia la perdición. Te ruego por ellos, Padre amante, para que abran sus ojos, para que no crean como yo soy pastor, yo conozco todo, yo soy el pastor. No, hermanos, ni yo tampoco lo sé todo. Por eso me humillo delante de mi Dios, por eso me posto de rodillas en inclinación al Dios Todopoderoso, porque me someto a Él y a su verdad. Porque Él es mi Rey, Él es mi Salvador y mi divino pastor. Por eso, Padre, te ruego por estas hermanas y hermanos que están aquí presentes, por aquellos que nos escuchan y nos ven a través de la internet, televisión, o a través de la radio, computador o su teléfono. Sé con ellos, Padre. Abre su entendimiento, como también el nuestro, cada día más. Que tu Espíritu Santo los dirija, al igual que a nosotros, y que nos corrija y nos enseñe, y sobre todo, Padre amante, que tu divina luz ilumine nuestra vida, nuestro corazón. Hazle entender a tu pueblo la verdad. Que no cierre sus oídos, porque este es el hermano Pedro, siempre con prejuicios. Quitemos, Señor, los prejuicios a un lado y que escuchen tu palabra. Encomiéndalo, Señor. Te lo encomiendo a ti, Padre amante, y que ellos se encomienden a tu Santo Espíritu, al igual que nosotros. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Te lo rogamos, Padre amante, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que la paz y el amor de Dios siempre, siempre esté con cada uno de ustedes. Recuerde, el próximo tema es el hombre cabeza de la iglesia y el tercer tema es la mujer imagen de Dios. Eso más adelante lo aplicaremos a través de la Biblia y el espíritu de la profecía. Que Dios les bendiga. Hermanos, gracias. Si es ahí rapidito. Zulma, el tema.